Hola, muy buenos días a todos, bienvenidos. Vamos a dar unos minutos para que las personas que aún no se han conectado entren a la sesión y damos inicio. Muchas gracias. Bueno, buenos días para todos y todas. Gracias por acompañarnos nuevamente en esta segunda sesión del seminario Web Correcciones y Retractaciones organizado por Jonathan Authors. Para nosotros es muy valioso continuar en este espacio de formación y reflexión con una comunidad tan comprometida con la comunidad científica, con la comunicación científica. En esta nueva sesión seguiremos profundizando en los estándares, recomendaciones y buenas prácticas que permiten fortalecer la transparencia editorial, siempre con el compromiso de brindar herramientas útiles para editores, gestores editoriales, bibliotecarios, revisores e investigadores. Hoy tenemos el gusto de contar con un invitado muy especial. Él es Andrés Guzmán, filósofo y magíster en sociología, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia y editor del fondo editorial del mismo. Su amplia trayectoria académica y editorial nos permitirá comprender desde una perspectiva crítica y fundamentada los desafíos que enfrentan las publicaciones científicas en materia de correcciones y retractaciones. Al finalizar, les recordamos que al finalizar la conferencia para las preguntas, pueden ir levantando la mano y se les dará el tiempo para que activen sus micrófonos y hagan todas las preguntas que tengan al respecto. Igualmente recuerden que esta sesión es grabada y será compartida en nuestro canal de YouTube. Sin más preámbulos, le damos la palabra a nuestro ponente. Bienvenidos a todos. Buenos días a todos y todas. ¿Se me escuchan? Sí, Andrés, te escuchamos. ¿Y se ve la pantalla? Sí. Bueno, antes de comenzar eh, con el apartado de NISO, quisiera traer a cuenta una historia en relación a este apartado de las retractaciones. Por allá en el 2018, una revista detectó por una denuncia de un profesor que un artículo que había publicado en español era una traducción idéntica a un artículo en alemán, eh, pero el caso es que ese artículo ni siquiera pertenecía al autor de la revista de la Universidad de Antioquia.
El problema se ahondó más cuando detectamos que este artículo se había publicado tanto en la revista de la Universidad de Antioquia como en otra revista de alta trayectoria, Cuartil 2, lo cual nos generó muchas mayores dificultades, entendiendo que la universidad no tenía como unas prácticas reguladas en relación a la retractación. El problema fue mucho más hondo cuando intentamos preguntar a otras revistas qué habían hecho en este caso, y lo que encontramos es que una revista que había tenido un caso similar, la decisión que tomó fue borrar el artículo del OJS y pedirle a sus indexadores que borraran este mismo artículo de los diferentes, lo cual pues lo que entendimos es que ayudaba a que se invisibilizara lo que había pasado en relación a esta mala práctica. En este caso, pues lo que hicimos fue retomar los flujogramas de COPE y empezar una relación de todos los pasos que nos pedía COPE en relación a lo que se tiene que hacer, y esa es como la primera sugerencia, basarse mucho en los flujogramas de COPE a la hora de tener ciertas evidencias. En este caso, pues la revista ya decidió empezar a poner el apartado de retirado, de retractado, y también ponerlo, en este caso, en el PDF. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es que realmente es una situación que ha venido creciendo en el tiempo. En el artículo que se publicó en Nature en relación a la cantidad de retractaciones que han existido del 2013 al 2023, se encontró que en el año 2023 habían más de 10.000 retractaciones, lo cual evidencia pues que es una práctica que en esta nueva era de sobreproducción de contenidos, de exigencia, se devienen en estas malas prácticas de la circulación del conocimiento. Entonces, estos dos elementos como para tenerlos en cuenta antes de comenzar. Lo segundo es que han existido estudios en relación a esta práctica editorial de la retractación. Los primeros que logramos rastrear provienen del 2009 y 2011. En este caso, lo que intentaban estudiar era o investigar era cómo se hacían estos procesos de retractación y si eran visibles. Por el otro lado, al año 2021 y 2022 ya se empezó a hacer un acercamiento en relación a los motores de búsquedas y bases indexadas. Y por el otro lado, ya en el año 2024, Baker, Harrison y López empezaron a investigar cómo se hace tránsito de la retractación de la revista en su propia plataforma a las bases de datos en lo que están. De esos artículos se descomponen estos hallazgos. Los primeros es que las ciencias biomédicas concentran el mayor volumen de retractación por volumen de publicación. El segundo es que en las ciencias sociales y humanas muestran el mayor grado de persistencia. Los artículos retractados siguen circulando sin advertencia, es decir, no hay una preocupación por parte de las ciencias sociales y humanas por retomar estas prácticas editoriales de evidenciar la retractación. Y en ingeniería y ciencias naturales, los descensos de citación son más pronunciados, pero no totales. Eso se entenderá más a posteriormente. También se evidencia que la retractación en medicina y en biología en su mayoría se da por fraude y manipulación de datos. En las humanidades se suele dar por plagio o por disputas de autoría, y en las áreas técnicas predominan los errores metodológicos o duplicaciones de artículos. Eh, y en este caso viene que muchos estudios lo que han evidenciado es que estas malas prácticas de retractaciones lo que han llevado es a que los artículos que son retractados sigan estando en circulación y en este caso sigan siendo citados. Los artículos de Grind, Swelser y Baker muestran que muchas bases de datos no actualizan los registros o marcan los artículos como retractados, lo que perpetúa su uso. Y en este caso, uno de los artículos nos muestra las gráficas de la cantidad de citas que recibe un artículo posteriormente a ser retractado. En el caso de Nature y de Science son un 20% de artículos que después de ser retractados siguen teniendo citas, pero en el caso de SciRep y Physical Science, casi un 90% de los artículos que son retractados siguen siendo citados. Principalmente los artículos muestran que
por una falta de coherencia entre la revista, las bases de datos y los buscadores. En este caso, hicieron un rastreo de unos artículos retractados y encontraron que, por ejemplo, en el caso de PubMed Central, tiene los mayores niveles de buenas prácticas en relación a las retractaciones. Por ejemplo, poner la palabra retractación en el título, tienen un 100%, pero ya en otras prácticas como hacer un archivo de un aviso de advertencia, tiene unos menores porcentajes. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Scopus y Science, de 146 artículos, solo 73 tienen el aviso de retractación y en este caso solo el 45% cumple con todos los niveles que se deberían tener de retractación. En el caso de Web of Science son 138 los artículos escogidos, de los cuales solo el 59, casi 60% tienen en su título el apartado de retractación y que cumplan con todos los procesos, el 62, lo cual evidencia pues que realmente hay una gran dificultad, lo cual posibilita que los artículos, repito, continúen circulando y siendo citados como apartados o como artículos que de valía para la ciencia. Por el otro lado, esto es algo que retomó NISO, que NISO es la Organización Nacional de Estándares de Información, que es una organización sin ánimo de lucro que desarrolla estándares para servicios de información como editoriales o bibliotecas, el cual elaboró un documento titulado Comunicación de retractaciones, eliminaciones y expresiones de preocupación, CREC, que es el cual trataremos el día de hoy. Aquí lo que se muestra es que realmente había una dificultad en relación a la hora de retomar estas retractaciones, se veía como una normalidad administrativa, pero no se hacía una relación o había una desconexión en relación a la circulación en las diferentes bases de datos. NISO rompe con esto y habla de una capa de ética persistente que acompaña a todos los documentos en todos los lugares. En este caso se habla del PDF, se habla del HTML para que sea indexado por Google o el XML de Crossref o los archivos EPUB que se leen y que en todos ellos debe aparecer el apartado de retractado, eliminado o en revisión. CREC define unas buenas prácticas de creación y transparencia. Tiene tres principios ejes, que es la claridad semántica. Todo artículo retirado debe ser identificable por humanos y máquinas. Entonces no es solo poner el retirado en el PDF, sino que también los metadatos del artículo y en el OJS, en muchos de los casos, es lo que posibilita que la circulación evidencie esa retractación. Por el otro lado, la accesibilidad y la transparencia, que son las decisiones editoriales, quién las tomó y cómo las tomó. Entonces no es solo evidenciar la retractación, sino hacerlo de manera clara, que se lo lleven los agregadores y en este caso dejar clara las causas de retractación. NISO nos habla de tres apartados, uno ético, otro pedagógico y otro de memoria. Desde la ética implica reconocer públicamente el error y preservar la transparencia del registro científico, no borrar la falla. Desde el carácter pedagógico, convierte la corrección en una oportunidad de aprendizaje, muestra cómo se revisa, se enmienda y se comunica la ciencia. Y desde la memoria asegura que los errores permanezcan visibles como parte de la historia del conocimiento, recordando que la integridad no consiste en no fallar, sino en corregir con claridad. En este caso cambia un poco la noción que teníamos o esa relación editorial que tenemos de pensar que el error es de la revista y entender que lo que estamos posibilitando es mejorar la comunicación científica y que lo que se está leyendo y citando tengan unas calidades idóneas en relación a la ciencia que queremos. NISO define unos actores y define unas acciones en relación a esto. En el caso del autor, revisa el archivo, pues se le pide revisar el archivo y en caso de que esté en repositorios o en preprints, se le pide hacer los cambios necesarios. En el caso de la editorial, se pide crear un aviso de retractación, enviarlo a los autores, modificar el artículo de PDF y los archivos asociados, enviar al proveedor web, notificar agregadores de sitios de indexación, mostrar la web de enlace bidireccional en el aviso de retractación y incluir el aviso de retractación en la versión impresa si es el caso.
Para los agregadores se pide la publicación del aviso de retractación, la actualización del ítem original y crear la relación entre el ítem retractado y el aviso de retractación. Yo creo que aquí es lo más complicado que hay, debido a que la revista tiene muchos lugares de difusión. Y en este caso debería tener claro y tener claridad en relación a los diferentes indexadores, tanto a los que se le envía como los que lo migran automáticamente, como los que en algún momento se llevan los contenidos, cómo nos podemos comunicar con ellos para poder evidenciar estos cambios en relación a los artículos. Por el otro lado, ya hablando de una aplicabilidad, ISO nos habla de 23 campos posibles para los artículos retirados. Nos habla de una difusión estándar en relación a los de repositorios, financiadores, preprints y revistas relacionadas. Y nos habla de que las marcas tienen que ser visibles y tiene que haber una normalización. Y yo creo que esto es algo muy importante debido a que tiene que haber una claridad en el tiempo en relación a esos cambios que se están haciendo. Por el otro lado, se habla de una legibilidad por máquinas, asegurar que los sistemas automáticos puedan reconocer el estatus del artículo. En el caso de NISO nos habla desde la expresión de preocupación, es decir, desde que, por ejemplo, alguien hace una denuncia y se evidencia una posible mala práctica. En este caso, NISO nos propone hacer un aviso preliminar, que es un apartado que se crea dentro del OJS, donde se expresa claramente antes del título la noción de expresión de preocupación y se nos dice que debe tener un DOI propio y ser enlazable bidireccionalmente con el artículo. En este caso también se tiene que establecer esto dentro del crossmark y algo muy importante para las revistas que no sean de libre acceso es que estos contenidos tienen que quedar en libre acceso para poder que toda la comunidad de lectores puedan ver esta información. En este caso, lo que nos piden ISO es que en este aviso preliminar evidenciemos las posibles malas prácticas. Entonces, en este artículo de Plus One, que aparece a la derecha, se habla de cómo se expresaron unas preocupaciones con respecto a la similitud de resultados de la tabla 1 y 2 en relación a otro artículo publicado por otra revista. Y que el autor está de acuerdo que hay una similitud. Y por último, se dice que Plus One está reevaluando el artículo y siguiendo los temas anteriores de acuerdo con la orientación de COPE y las políticas de la revista. Mientras tanto, los editores de Plus One emiten una expresión de preocupación. En este caso, hay una trazabilidad de todo lo que ha pasado en relación a este artículo, pero todavía no se ha tomado una decisión por parte del comité editorial. El otro apartado que nos habla NISO es el apartado de eliminación. Aunque COPE promueve que siempre se evidencie la retractación, hay unas posibilidades que nos da la necesidad de eliminar el documento porque rompe ciertas particularidades o ciertas normas. En este caso nos habla de la eliminación posible por una orden judicial, es decir, que un juez dice que ese artículo no puede estar publicado. Por el otro lado, porque el artículo, por ejemplo, tiene datos personales o que en algún momento no se hizo un anonimato de las personas. También porque se infrinjan los derechos legales de terceros o la salud o el bienestar público o medioambientales. Y por último, que la información de la publicación se ha publicado sin obtener las licencias necesarias. Es decir, por ejemplo, en el caso de la reproducción de imágenes o de otro tipo de contenidos que no fueron licenciados adecuadamente para publicar el artículo. Entonces, en este caso, lo que nos pide NISO es que haya un aviso de eliminación y un documento en el cual se evidencie este apartado. Yo aquí quiero hacer como una pequeña pausa y mostrar, en este caso, este apartado de declaramiento de remoción y cómo en algún momento ya el documento nos evidencia esto dentro del documento, del artículo, como para ejemplificar. Por el otro lado, ya nos habla de unas prácticas destacadas,
que es cómo se debe hacer la retractación. Lo primero es que se debe crear un documento nuevo con un aviso de retractación. Por el otro lado, que tiene que tener un DOI propio. Es un nuevo artículo independiente que tiene el título retractación de y el artículo que se retracta, que el artículo tiene que estar en acceso libre donde la revista no lo sea, explicar los motivos de la retractación, si legalmente se puede, debe estar disponible tanto en HTML como en PDF y que este documento activa el proceso de retractación. Entonces, este aviso estará relacionado con el artículo que va a ser retractado. Por el otro lado, lo que se promueve desde inicio es que el artículo no se debe eliminar, anclado en COPE, que se debe cambiar el título por retractado en letras mayúsculas. Por ejemplo, esto en las anteriores versiones no era tan necesario. Por ejemplo, COPE no lo promovía tan claro que fuera en mayúscula y muchos de los artículos que encontré en PLOS ONE no cumplían este parámetro. Entonces aparecía el aviso legal, el aviso de retractación, pero en el título no aparecía la palabra retractado o aparecía como minúsculo. Lo que se quiere aquí es que haya un efecto visual para el lector donde se entienda con la palabra retractada en mayúsculas 2 puntos que este artículo fue retractado. Por el otro lado, que se modifique el PDF y el HTML y que se relacione esta retractación. Entonces, en este caso, se escribe este artículo fue retractado, veas el aviso de retractación y la URL específica que se da. NISO nos habla de 8 elementos esenciales para una retractación. En este caso, se habla de que el título tiene que ser modificado, como ya se evidenció, que tiene que tener un DOI persistente, que se tiene que evidenciar de qué evento se trata, si se trata de retractación, eliminación o expresión de preocupación, qué fecha fue la de la retractación para evidenciar ese cambio, el editor y la entidad responsable. Se habla de el nombre completo del editor y cuando aplique el ISSN y el ISBN. Y por el otro lado, los autores principales. Se debe conservar los nombres y, si es posible, sus identificadores de ORCID. El enlace bidireccional entre el aviso de retractación y la disponibilidad del aviso debe ser de acceso abierto y visible en plataformas principales. También se nos habla de otras prácticas posibles. Estas prácticas se pueden hacer en el aviso de retractación, donde se especifica la afiliación institucional, las licencias de publicaciones, el motivo de retractación, ¿cierto? Entonces no solo decir que fue retractado, sino que fue por plagio, por error o por duplicación ética. Identificar la versión, si existe una versión o un preprint, identificar el documento y los múltiples idiomas, los financiadores y el número de proyecto, y en caso tal de que haya datasets o documentos complementarios, evidenciarlo dentro del aviso de retractación. Por el otro lado, también dejarlo claro si el artículo tiene diferentes versiones dentro del OJS, evidenciarlo en las versiones, ese apartado de retractación, identificar también a partir de metadatos el editor y también la información de preservación en clocks, logs y pórtico. En este caso, este aviso puede ser hecho en HTML dentro del OJS, pero también se puede crear como metadatos en XML JATS, que ahorita mostraré más claramente, donde todos estos elementos quedan metamarcados con el fin de que los buscadores y repositorios y bases de datos puedan migrar esta información mucho más fácilmente. Por el otro lado, ya nos habla de unas prácticas complementarias que no son obligatorias, pero que en algún momento mejoran la comunicación de lo que pasó. Entonces se nos habla de una causa motivo, de la retractación, entonces se enfatiza en por qué fue el motivo que se retractó. También enriquecer semánticamente con términos controlados como fabricación de datos o errores estadísticos, vocabularios de copy o mesh. Y por el otro lado, que la marca de agua y los encabezados tengan la fecha de retractación para que el lector sepa cuándo fue retractado el artículo. Por el otro lado, una difusión activa, un envío automático de actualizaciones a Crossref, Scopus, Web on Science, PubMed, preprints y repositorios institucionales, pero como dije, estas prácticas son recomendadas, más no obligatorias como están.
Entonces, como para ya entrar a los diferentes formatos que existen y cómo se hace según NISO, vamos a hacer un recorderis de cómo, o vamos a recordar cómo sería el proceso hasta ahora para dar claridad. Primero se hace una publicación de un aviso de retractación como un nuevo artículo con su propio DOI. Se deja ese aviso abierto. Se cambia el título del artículo original por retractado más el título. Se edita el PDF original para añadir la marca de agua y la nota de retractación. Se reemplaza el PDF en el OJS por el PDF marcado. En el artículo retractado se agrega el enlace ver aviso de retractación. En el aviso de retractación se agrega el enlace al artículo, entonces ahí ya queda la versión bidireccional. Se depositan los cambios en el DOI Crossref para actualizar el estatus y la relación. Se añade una nota visible en la página del artículo retractado indicando que fue retractado, como el ejemplo que mostré de +ONE. Y ya se nos habla de algo opcional y es renumerar el orden dentro del número y ponerlo de primero este artículo de retractación para que el lector que entre al número pues vea claramente que este artículo fue retractado. Y por el otro lado, para los artículos que son removidos, dejar claro en la página que fue removido y que en este caso en el PDF que se descargue quede claro que fue pues las causas por las cuales fue sustraído de la plataforma. Y por último, comunicar a las bases de datos. Entonces, este es más o menos el procedimiento que se espera a la hora de hacer una retractación y ya entraríamos a ver cada uno de los diferentes formatos y cómo se haría. El primero que normalmente se trata es el PDF. Se habla de unas marcas de agua que son visibles en cada una de las páginas del artículo. En este caso se escribe grande, retractado, eliminado o expresión de preocupación. Y debe ser semitransparente y diagonal para que en algún momento se vea el contenido del artículo. Por el otro lado, se cambia la diagramación del título, se le pone el apartado de retractado retirado. En la cabecera o en la nota al pie se resume el motivo de la retractación. Se establece el enlace del DOI hacia el aviso. Y algo muy importante es que en el apartado de metadatos del PDF, en el campo de subject o de palabras claves, se debe escribir artículo retractado en inglés o noticia de artículo retractado y la fecha de actualización. Algo muy importante es que NISO nos propone que eh, todos estos cambios se hagan en inglés para poder, así el artículo está en español o otro idioma, para posibilitar que la mayoría de público vea y entienda estos cambios. Y por el otro lado, que se bloquee el archivo para que no se pueda alterar ni modificar, ¿cierto? Entonces, para que alguien no pueda retirar ese apartado de retractado. Entonces, este apartado es para los cambios que se deben hacer dentro del PDF. Ya entramos en un apartado un poco más técnico. En el HTML lo que se quiere, en este caso a la derecha vemos el ejemplo de un artículo de +ONE, es que se especifique con una etiqueta visible en el texto con colores que el artículo fue retractado, el aviso que apunta al artículo y el artículo al aviso, pero sobre todo poner dos niveles de etiquetas. El primero es el de meta, que es un apartado que tiene los HTMLs, que es lo que relaciona o que arrastra los buscadores en relación a la estructura del artículo. Entonces es una manera de definir los contenidos que hay dentro del artículo y lo que se espera es que se creen unas etiquetas como por ejemplo fecha de retractación, la fecha en que fue retractado y el DOI con el cual fue retractado. Y por el otro lado, que se establezcan unas etiquetas a nivel de cuerpo que evidencien lo mismo, que es un tipo de corrección y que fue modificado. ¿Qué es lo que nos posibilita esto? Es que cuando Google Scholar, Scopus o Lens vuelva a mandar sus bots por la revista, en este caso detecte estos cambios y se vean modificados dentro del buscador de Google Scholar, dentro de los apartados de Lens. Entonces es una manera automatizada
en que los artículos a la hora de ser arrastrados o, ¿cuál es el otro término? Pues cuando son retomados por las bases de datos o los buscadores, se puede evidenciar claramente esto. Por el otro lado, en el apartado de PAP, si las revistas los tienen, tiene que modificarse el título, al igual que el PDF, y agregar unos metadatos en relación al archivo OPB en el apartado de ese title, poner el apartado de retractado, perdón, y poner las etiquetas meta property en relación a la fecha de cambio y a la fecha de retractación del DOI. Entonces, esto lo que permite es que las personas que también descarguen el EPUB puedan llevar claramente estos apartados. Por último, pues no, por último no, en el apartado de los impresos, lo que se quiere es que en el número posterior, si la revista todavía sigue imprimiendo, se ponga el apartado de fe de ratas y que se ponga una nota de retractación en el número siguiente y también que en la tabla de contenido aparezca esto. Yo siento que este es el apartado más complejo porque lo que se pretende es que si la revista fue llevada a una biblioteca o fue mandada en suscripción a otra universidad, sea la universidad en que su base de datos, ¿cierto? En su buscador de contenido de la biblioteca también especifique esto dentro de su base de datos. Creo que esto es lo más difícil de lograr, pero también es pensar que tantas revistas actualmente se siguen imprimiendo. Por el otro lado, y que esto sí ya para terminar, en el apartado de los artículos en XML JATS, lo que se espera es que se reetiquete los artículos. En el apartado de la etiqueta de Article Title se debe poner la palabra retractado en inglés. En el Article ID tener el DOI donde se pone el aviso. Por el otro lado, en la fecha, conservar la fecha original, pero añadir unas nuevas etiquetas, que en este caso es Event Type, retractación, y se pone la fecha de la retractación. En la etiqueta artículo relacionado, incluir un enlace bidireccional al aviso de la retractación mediante el DOI. En el apartado de la etiqueta historia, que es el que tiene cuándo el artículo fue recibido, cuándo fue aceptado, especificar una nueva etiqueta donde se habla de la retractación y por el otro lado hacer un comentario editorial donde se evidencia los cambios que se hicieron. Ya en el apartado de crear un aviso de retractación con XML JATS, lo cual permitirá que los diferentes buscadores lo rastreen mucho más fácil. Se crea un apartado XML donde se habla de que el tipo de artículo es de retractación, el título del artículo tiene el apartado retractación, los contribuyentes se añade el equipo editorial o los editores, en la fecha de publicación aparece la fecha en que fue retractado y la fecha original. En el del artículo relacionado se habla de la fecha relacionada. Y por último, en el volumen, número y el identificador se mantiene la ubicación bibliográfica del aviso dentro de la revista. Esto lo que permite es que en algún momento, cuando los buscadores pasen, encuentren y rastreen más fácilmente este artículo de retractación y pueda ser citado autónomamente y que evitar la dificultad que les evidencié al principio, que es que muchos de los artículos siguen siendo citados. Y ya por último, una bibliografía de los artículos que retomé y ya entramos en un apartado de preguntas y respuestas. Espero haber sido claro. Si en algún momento alguno de los puntos no lo fue, lo puedo retomar. Y en este caso dejo de compartir la pantalla. Les recordamos a todos que pueden, si tienen preguntas, pueden levantar la mano para pedir la palabra y pueden ir activando sus micrófonos a medida que se les vaya otorgando la palabra.
Sí, Michelle Jaime tiene una pregunta. ¿Puedes activar tu micrófono, por favor? En el caso de Michelle Oh, nos dice que si tiene un ejemplo de enlace bidireccional, voy a compartir la pantalla. Me dicen si la ves. Entonces, en este caso, ven mi pantalla. Sí, se ¿Sí la ve. ven? Ajá. sí, Sí. Andrés. Entonces, en este caso, este artículo es el mismo, ¿cierto? Entonces, aquí está el aviso de retractación, ¿cierto? Entonces, nos habla de lo que, de los motivos y nos enlaza, en este caso, al artículo y nos muestra este nuevo DOI. Y ya nos enlaza al artículo como tal que fue retractado, el cual ya tiene la leyenda de retractación y en el cual uno puede descargar el PDF donde aparece ya la retractación. Entonces es más o menos este el Eh, ejemplo en Plus One si buscan en Plus One aparecen varios ejemplos de los artículos. En este caso fui claro. Andrés, también nos pregunta Michelle, dice, los lectores pueden solicitar una retractación de un artículo. Sí pueden avisar. Por ejemplo, en este caso, el ejemplo que yo les puse era de una profesora que al leer el texto reconoció el tema, reconoció el autor original en alemán y hizo una denuncia. Entonces, según COPE, las denuncias pueden venir desde un lector. ¿Qué es lo que hace el comité editorial o en este caso el editor? Es sopesar y evaluar si realmente esa información que se está suministrando es adecuada y en caso tal, ya COPE nos empieza a hablar de unos procesos, pues, siempre se habla de hablar primero con el autor, en caso tal de que no se pueda, empieza a hablar de unos siguientes pasos. ¿Qué es lo que se debe evitar? Que es, yo creo que algo muy claro y es la diferencia entre lo legal y lo ético. En este caso, lo que hace la revista es un señalamiento de una mala práctica, más no una denuncia. Porque cuando ya se hace una denuncia, por ejemplo, en este caso, llevarlo a tribunales o enviarlo a la institución, ya se está hablando de un apartado jurídico, ¿cierto? Entonces ya entran otros elementos. Entonces COPE nos pone en el estado de preguntar por el tema, de hacer una investigación y en caso tal de que se tome la decisión, evidenciar esta retractación y poner todos los elementos que evidencian la causa de esa retractación. En este momento, Jenny Marcela tiene levantada la mano. Le damos la palabra. Gracias. ¿Cuál sería la diferencia entre retractar, eliminar, por ejemplo, y también corregir, ¿no? La otra es que si podemos ver un ejemplo en OJS de cómo se hace la retractación, porque estas son otras plataformas, Plus One creo que es otra plataforma. Bueno, nosotros en América Latina usamos más OJS. Eso, gracias. Bueno, lo primero es, en el caso de las correcciones, se habla de diferentes niveles de correcciones, ¿cierto? Recorrecciones por errores editoriales o por eh, posibles fallas. Entonces, por ejemplo, una corrección es porque durante toda la versión del artículo siempre tuvo dos tablas y al final, en la versión final, solo quedó una que recopiló ambas, pero se sigue hablando de una segunda tabla en el artículo. En este caso, la del OJS, por ejemplo, tiene diferentes versiones de cambio y estos cambios se pueden evidenciar por crossmark. Entonces, las correcciones se evidencian en crossmark, donde están las etapas de las diferentes correcciones y el OJS desde la versión 3 ya permite crear nuevas versiones donde se evidencian estas correcciones. Pero las retractaciones ya es cuando la revista dice que este artículo no lo considera parte de su publicación en el sentido de que ya no lo valida, ¿cierto? Ya no valida este contenido como válido. Los ejemplos del OJS, en este caso se los quedo viendo, yo lo que hice fue como una especie de rastreo donde se evidencia que
se crea un nuevo artículo dentro del OJS. Ese nuevo artículo es el aviso, ¿cierto? En este aviso se habla de retractación del artículo tal y se crea, pues, por ejemplo, en este caso, dentro del apartado del abstract, el motivo de la retractación y en el PDF los motivos. Y se relaciona con el artículo. Ya el artículo van al apartado de títulos y le ponen la palabra retractación y modifican el PDF con la retractación. Entonces realmente lo que hice fue como una ejemplificación porque no logré encontrar fácilmente los ejemplos, pero en este caso en Plus One me fue más sencillo. No sé si ahí quedó clara o respondí a lo que se me había preguntado. Gracias, sí. Y digamos, solo una cosa, retractación y eliminación vendría a ser lo mismo. Ah, no, entonces, Ya, ajá. lo que pide COPE es que siempre se hable de retractación, pero en caso tal de que la revista no pueda mantener el artículo montado dentro de la plataforma, bien sea como evidenciamos por una orden judicial que dice que ese artículo se tiene que retirar, o porque hay riesgos de datos personales, o porque se está publicando un contenido que no está licenciado, lo que se hace es que se elimina el artículo y se sube un PDF donde se evidencia por qué se retiró. Entonces, en este caso, las personas no podrían dentro de la revista acceder al artículo, pero sí al apartado de por qué se eliminó el artículo. Pero repito, estos son casos extremos donde ya hay causas externas que no permiten que el artículo sea retractado. Entonces esa es la diferenciación. Cuando el artículo se retracta, pero no se puede seguir mostrando, lo que se hace es que se evidencia esa retractación con la eliminación, pero no se puede mostrar el artículo y sin embargo, pues y también lo que se hace es que se muestra el motivo de por qué se retiró. Ahí fui claro. Muchas gracias. Tenemos otra persona que quiere participar. Juan Fernando Saldarriaga, te damos la palabra. Buenas, Andrés, yo te pregunto una cosa. Se escucha muy pasito. ¿Cómo hago? A ver. ¿Lo? Sí, si quiere intenta ver si logro escuchar. Ahí ya. Sí, mejor. Bueno, gracias. Dos preguntas. Tengo, entonces, la primera tiene que ver con una pregunta que hacían, que es el lector puede pedir una retractación. También vimos al principio que una editorial le escribía a otra, o una revista le escribía a otra, los editores de una revista le escribía a otra para decir la retractación, ¿cierto? Una base de datos en sí puede pedir retractación. Por ejemplo, la OJS, las que has nombrado, pues no las manejo pues en general, pero entonces me quedó la duda de si las bases de datos en sí mismas también pueden pedir retractación. La otra pregunta es, al principio se decía que una publicación le señala a otra que ya había sido publicado un texto, ¿cierto? Que en el segundo el autor publicaba su nombre. ¿Cuáles son los otros casos en que se presenta retractación? Normalmente, pues, por ejemplo, puede pasar que se encuentren problemas en las bases de datos o en las interpretaciones de los datos analizados, que en algún momento se esté tomando información que no pertenece o que se interpreta inadecuadamente. O, por ejemplo, hay una página que se llama Watch, Einer me ayuda, ¿cómo se llama? Que nos muestra diferentes noticias de retractación. Entonces, por ejemplo, una investigación que hablaba de que las células madre se podían modificar para solucionar muchas enfermedades. Posteriormente se dieron cuenta de que no correspondía lo que se estaba diciendo ahí a la realidad. Entonces el artículo se retractó porque en algún momento se inventan datos, porque se añade, porque el autor, por ejemplo, dice que ese artículo no es de él, que en algún momento se toma. Entonces, por malas prácticas de publicación y que en algún momento de la investigación se evidencie que no cumple con los parámetros que la ciencia mide. Y por el otro lado, pues yo creería que si una base de datos dice que va a retractar o que va a quitar un artículo
porque alguien o porque se evidenció una mala práctica, pues la revista también debería, en este caso, hacer todo el flujo que pide COPE para mirar si es adecuada la retractación. Porque lo que se quiere en el fondo es que esos artículos que publica la revista está dando un aval de que eso es un avance científico o que genera un diálogo con la ciencia, y en caso tal de que no lo sea, que las personas sepan que el artículo retomó una base de datos inventada, que los resultados no son adecuados. Hay un ejemplo muy sencillo que parece cómico, pero era un artículo que hablaba de que un meteorito había acabado con Sodoma y Gomorra. Ese artículo se retractó hace como 2 años. Es divertido porque como un artículo se llega a publicar con semejante temática, pero el asunto no era eso, sino que se tenía que evidenciar que la revista ya no validaba semejante tema, como que Sodoma y Gomorra fue destruida por unos meteoritos. Correcto. No sé si ahí fui claro. Sí, sí, muchas gracias. Einer, te damos la palabra. No Tienes se lo el escucha micrófono ahí. silenciado. ¿Ya? Ahora Ahí. sí. Ujú. Ok, como para complementar con las respuestas de Andrés y en relación con lo que preguntaba Jenny, pues finalmente nosotros, obviamente la palabra retractación es la que más ocupa el espacio pero en realidad esto, lo que debemos hablar es de diferentes herramientas de corrección de la literatura. Como vimos en la sesión anterior, para cada tipo de error o para cada tipo de situación existe una herramienta que sería la adecuada para dar respuesta. Y ahí viene un poco con la pregunta que hacía Juan, de dónde puede provenir una denuncia, ¿cierto? Entonces, hay diferentes herramientas para dar respuesta a diferentes solicitudes que pueden provenir de un lector y que se esperaría también que provinieran de los autores mismos, pero también pueden venir de cualquier otra institución. Me parece muy difícil que una base de datos advierta de una retractación, pero pueda que ocurra. Y si ocurre, pues hay que darle la misma respuesta que si esa denuncia provenga de un autor o de un lector. Es decir, cualquier persona puede advertir a una revista sobre una situación que considera pone en peligro la credibilidad de un artículo, sobre el contenido de un artículo, que puede ser un error, como decía Andrés, en el tema del diseño de una tabla, como veíamos en la sesión anterior, de cómo una corrección sería la herramienta para corregir el encabezado de una tabla que no se entiende muy bien, que por alguna razón en la diagramación se comete un error en ese encabezado y se hace una corrección, testándolo un poco a Jenny sobre qué es una corrección. Entonces, una corrección es la herramienta para efectivamente dar respuesta a un problema menor de diagramación o un problema ortotipográfico o un problema de tipeo en un artículo. También el tema de las retractaciones ya es otra forma de proceder frente a una denuncia que puede provenir de un lector o del autor mismo, en donde tal vez se ponga en peligro, digamos, de manera mucho más compleja la credibilidad del contenido, ya sea por un plagio, ya sea por una situación en donde se generó, ahora con el asunto de inteligencia artificial, se generó una parte del contenido con inteligencia artificial y ese contenido no fue inicialmente señalado por los autores. En fin, la retractación tiene que ver más que todo con errores que tienen más asociados a tal vez a alguna mala práctica, ¿cierto? Una mala práctica de la publicación. Y la eliminación, sí es como el caso más extremo, la herramienta más extrema, en donde se da respuesta a un problema muchas veces que tiene que ver con la ética de la investigación. Por ejemplo, artículos que
muestran datos de pacientes o que violan alguna directriz de investigación, mostrando los rostros de pacientes o en donde revelan el nombre de personas sin el consentimiento informado, en fin, como investigaciones que han violado alguna procedimiento, ¿sí? Que debe estar vigilado o avalado por los comités de ética de investigación de las universidades. Frente a esos casos, los pacientes, las personas, cualquier otra persona puede, digamos, denunciar y con órdenes judiciales puede solicitar la eliminación de ese tipo de contenido porque vulnera la dignidad humana o porque vulnera un tema de propiedad intelectual, como también señalaba Andrés. Entonces, básicamente como que frente al tema de la corrección en general hay diferentes herramientas. Una de esas es también los avisos de preocupación, en donde obviamente todo hay que tener un debido proceso, hay que tener las pruebas suficientes para tomar una decisión sobre qué tipo de herramienta se utiliza, qué tipo de corrección es la que realmente cabe frente a una denuncia inicialmente recibida por un editor. Y otra cosa que quería añadir es que finalmente es el editor quien toma la decisión con las pruebas suficientes, con la claridad suficiente para utilizar una u otra herramienta de advertencia a los lectores con los autores. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Yo quisiera como resaltar un poco también, Andrés hace una diferencia entre lo legal y lo ético, y es que en principio, habría que añadir otra cosa, y es que en principio estas actividades o estas acciones de corrección no buscan un señalamiento de los autores o de las personas que han cometido el error. Muchas no sirven para señalar o para castigar a los autores. Y en esa medida las correcciones, la retractación o la eliminación es una herramienta que tienen los editores para corregir el documento publicado o ¿sí? El artículo publicado, pero no es, y como no es su función castigar a los autores, eso se hará o eso lo hará cada institución a la que pertenezcan los autores en el caso de que hayan hecho malas prácticas, pero la retractación en principio no es una medida que tenga el editor para castigar a los autores. Bueno, por el otro lado, Michelle Jaime nos pregunta, ¿dónde una revista almacena las pruebas suficientes para una retractación? Esto tiene que ser publicado ya de manera interna. Pues yo creería que dentro de su gestión editorial, si es en el OJS, si es dentro de una carpeta, pero como tal no tiene que ser publicado. Lo que se pide ser publicado es la descripción de por qué se retractó, ¿cierto? Entonces, en este caso, evidenciar cuáles fueron las causas y qué decisiones se tomaron, que está en el aviso de retractación. Por el otro lado, les quiero mostrar acá, que yo creo que es lo que NISO intenta solucionar, un ejemplo que nos muestran del OJS. Ven mi pantalla. Entonces, aquí se habla de retractación, ¿cierto? Se pone un DOI y se evidencia cuál fue la retractación. Sin embargo, cuando uno entra al PDF, no aparece el documento como tal. El documento como tal parece que fue eliminado. ¿Qué es lo que pasa con esto? Es que realmente no se permite al lector posteriormente que vaya y compruebe si el artículo que está leyendo es el mismo que fue retractado, porque en este caso solo tendrá el título como fuente. Entonces, lo que nos permite NISO es que esto vaya al artículo y en el artículo, en el PDF, se evidencie la retractación y el lector pueda mirar el artículo en su completitud, evidenciando que el contenido corresponde al artículo que él se llevó. Entonces, ¿qué es lo que nos permite las normativas de NISO? Evitar estas prácticas donde el lector ya no puede volver a ver la obra y compararla con la que en algún momento se llevó o que alguna base de datos se llevó en su momento.
¿Alguien había alzado la mano? Sí, Yo, Juan Fernando Saldarriaga alzó la mano. perdón, es que acaban de nombrar el plagio. La pregunta que me hice fue, ¿el plagio no es, si es motivo de retractación? ¿El plagio no es motivo ya de un asunto jurídico? Esa es la inquietud. Yo creo que es de ambos. El asunto es la revista en cuál de sus apartados se va a meter. Si ya por X o Y motivo tiene las capacidades jurídicas para hacerlo, eh, será otro asunto. Pero realmente lo que está de por medio son los procesos y todo lo que está. En este caso, la revista en su primera instancia hace un señalamiento ético. Si ya por X o Y motivo quiere hacerlo, hay que entender que eso ya se mueve en otros niveles, donde la revista no tiene las capacidades editoriales, sino que se deberá recurrir a abogados y ya tiene pues otras nociones. Sí, el plagio es delito, entonces ahí es donde entra. Pero como tal, nosotros siempre lo hablamos dentro del apartado ético, que es donde fácilmente se maneja, lo puede manejar la revista y en pro de, en este caso, del conocimiento. Porque lo que hay pues ya después es una contrademanda, etcétera. Y eso ya pues es otro asunto más complejo. Entonces el autor puede acusar difamación, etcétera. Entonces ya pueden ser años por la retractación de un artículo. La pregunta es si la revista quiere entrar en ese apartado. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta segunda sección. Para nosotros es un gusto construir estos espacios de formación junto a una comunidad tan comprometida con la calidad editorial. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, donde compartiremos todos los recursos y las actualizaciones de los contenidos y los procesos de las publicaciones académicas. Nos encuentran como Journals and Authors en Facebook, LinkedIn y X. Gracias, Andrés, por esta sesión tan enriquecedora y gracias a todos nuevamente por su participación y por ser parte activa de este ciclo. Nos vemos en próximas sesiones. Muchas gracias. A ustedes.